Para ver el criterio o aceptar el criterio de la suma a través del paralelogramo de vectores, vamos a recurrir a este simulador muy sencillo que más adelante vamos a ver sobre movimientos compuestos, donde en este caso tenemos un río con el agua que corre acá hacia la derecha, tenemos una moto de agua que tiene una velocidad propia de la misma, que es un vector que está en rojo, y una velocidad, en rojo está la velocidad de la corriente, en azul está el vector de la velocidad propia de la moto. Ahí, como estaban parcialmente ocultos, no se podía ver. Lo que vamos a hacer, vamos a tratar de demostrar la regla del paralelogramo para la suma de vectores. Ya sabemos que las velocidades son magnitudes vectoriales. Entonces acá imaginemos que tenemos la velocidad de la corriente, que son 5 metros por segundo, y este vector que se ve acá en rojo. Si lo relacionamos con los puntos cardinales, diríamos que la corriente corre hacia el este, y la velocidad propia de la moto de agua con respecto al agua sería de 9 metros por segundo hacia el norte, por ejemplo. Vamos a animar y vamos a ver cómo finalmente la moto de agua termina moviéndose según la velocidad compuesta, que sería este vector que vemos ahí en negro, que obviamente es la diagonal del paralelogramo. En este caso parecen perpendiculares las componentes de las dos velocidades que se suman para dar esta velocidad total, y finalmente la velocidad total da una idea de la real trayectoria de la moto. Así que la moto de agua puede estar orientada con su proa hacia el norte en todo momento, pero nos damos cuenta que la corriente la está llevando, y por lo tanto es natural aceptar el principio de suma de vectores a través de la regla del paralelogramo. Entonces ustedes pueden ver que si le damos, por ejemplo, un ángulo agudo, por ejemplo ahí a 60 grados, a la moto, a la velocidad de la moto de agua, o velocidad relativa que se llama, con respecto a la velocidad de la corriente, y animamos, también tenemos una situación similar con el móvil terminando de moverse según la diagonal del paralelogramo. Imaginemos, no está graficado el paralelogramo, pero ahí lo tenemos prácticamente a la vista, ¿o no? La paralela a este vector por este extremo, la paralela al vector velocidad en azul por el otro extremo, está el paralelogramo dando la velocidad resultante, que sería la velocidad con respecto a la Tierra. En este caso, si yo quisiera que la moto llegue exactamente enfrente de donde salió y que no llegue desplazada en absoluto hacia la derecha, o sea que la corriente no la desplace en lo más mínimo hacia el este, si lo relacionamos con los puntos cardinales, lo que tenemos que hacer es esto que se ve acá, proponer un ángulo obtuso de la dirección de la proa, que es la parte de adelante obviamente del móvil, de 124 grados, por ejemplo, respecto de la velocidad de la corriente. De esa manera vamos a observar que por la composición vectorial, o sea, por el paralelogramo entre los dos vectores, el azul y el rojo, va a terminar dando esta diagonal, y el vector en negro va a terminar siendo entonces la velocidad compuesta. Y ahí observamos cómo la moto va aproximadamente transversalmente al río y no llega desplazada en lo más mínimo en la dirección de la corriente. De esa manera es natural que aceptemos la regla del paralelogramo. Así que esto lo pongo solamente como para que veamos un ejemplo de la naturalidad de la física o del empleo físico de las magnitudes vectoriales que se terminan sumando mediante la regla del paralelogramo. Pues si no, un alumno podría lógicamente preguntar por qué o quién inventó esa regla, o por qué un paralelogramo y no otra figura y demás, y es bastante lógico, entonces bastante normal considerar físicamente que la suma de dos vectores, en este ejemplo velocidades, pero lo mismo pasaría si fueran fuerzas, dos fuerzas aplicadas a un mismo punto, termina dando una resultante que es la diagonal del paralelogramo. Así que lo vemos con distintos ejemplos, pero es algo que naturalmente ocurre.